Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como os dije en el vídeo anterior, en el primer tutorial del armario de Harry Potter, el armario de pociones de Harry Potter, voy a hacer una cosa, porque os gustó el vídeo que os grabé de la caja y álbum de Navidad. Os gustó bastante ese estilo y creo que voy a hacer más o menos lo mismo en la caja de Harry Potter. Voy a hacer lo que os dije, lo de los ladrillos y tal, pero en la parte trasera, en lo que es en esta parte trasera de aquí, la parte de atrás de la caja, lo que voy a colocar va a ser, así lo vais a ver mejor, lo que voy a hacer va a ser colocar una puerta. Vamos a colocar también esto en esta parte de acá, recordar o entender que esto es así, ¿vale? Entonces vamos a colocar la puerta, vamos a colocar eso ahí, vamos a colocar también un letrero de bienvenida aquí arriba, vamos a colocar también pues la calle, el número, como si fuera el callejón Diagon, ¿vale? Puertas de tiendas, en fin, todo eso un poquito, ahora os explicaré un poco mejor. Y en la parte de abajo pues voy a colocar pues unas florecitas y todo esto. Estos son moldes que os voy a enseñar ahora a hacerlo, pero estos son moldes que se hacen pues con cualquier resina. Yo por ejemplo utilizo esta de PBO, que es un yeso de precisión, un yeso duro, pero se puede hacer también con hormigón, con cemento, con no sé, pues yeso, escayola, en fin, con lo que queráis. Yo utilizo ese de PBO porque es bastante duro, resistente, y la verdad que quedan las piezas con bastante detalle, como podéis ver aquí. Entonces por eso utilizo ese. Este ya está pintado, este por detrás, como veis no, pero por aquí ya está pintado. Os enseñaré a pintar moldes también. Y bueno, eso es más o menos lo que voy a hacer en un lado de la caja, pero todo esto de aquí del fondo van a ser todos ladrillos. Vamos a utilizar también texturas, masa de relieves, en fin, vamos a utilizar un poquito de todo porque vamos a hacer un estilo mix media. Así que creo que esa es la idea que tengo en la parte de atrás. Luego colocaremos aquí, para que entendáis aquí. Para aquí vamos a utilizar esto. Vamos a hacer algo así. Esta parte de aquí, como si fuera un escalón antiguo o una especie de barandilla antigua, la vamos a colocar aquí también, haciendo así diferentes escalones, como es este caso. Y vamos a colocarlo aquí para colocar aquí las flores que os he enseñado, y en esta parte de aquí abajo pues vamos a colocar otra textura diferente para que sean pues diferente parte, la parte de arriba como pared y la parte de abajo como un enfoscado o algo así, es lo que vamos a hacer. Bueno, como os he dicho, esto yo ya lo tengo hecho de cuando hice el álbum, pero os voy a enseñar a hacerlo a vosotros, para que sepáis realizarlo, y luego vamos a aprender también a pintar moldes. Entonces esta puerta es la que va a ir en un lado de la caja y esta es la idea que tengo para el otro lado. Como veis es una especie de tienda. Estos moldes, os lo dije hace ya en un vídeo, son de estampería, son moldes de estampería. No sé si existen ya o no, yo hace bastante tiempo que los tengo, pero bueno, yo voy a utilizar en esta ocasión este para la parte de atrás. Voy a utilizar las dos ventanas también, y seguramente que utilizaré también las dos esquineras, y haré algo parecido a lo que os he dicho en el otro sitio. Colocaré aquí como una especie de balda donde diferenciaremos la parte de arriba con ladrillos y la parte de abajo con una textura diferente, pero lo primero que hay que hacer son los moldes. Entonces bueno, como os he dicho, para hacer los moldes voy a utilizar la masa de PBO, el yeso de precisión, yeso duro. Para hacer esta masa es muy sencilla, se utilizan dos partes de material, de polvo, y una parte de agua. Entonces, bueno, nos vamos a poner a ello. Yo voy a hacerlo ya. Cuando ya tenga la masa hecha, vuelvo con vosotros y os explico, ¿vale?
Bueno, en lugar de enseñaros ya la masa hecha, voy a enseñaros a realizarla para que veáis lo sencillo que es realizar la masa. Bueno, lo primero que hay que hacer es echar el polvito. Aquí hemos dicho que son 2 y 1 de agua, entonces vamos a ir rellenando con cuidado. Bueno, más o menos así tiene que quedar. 1. Vamos a por el segundo. No quiero echar el vídeo, no quiero poner el vídeo rápido porque quiero que veáis todo el procedimiento para poder realizar moldes en casa. ¿Vale? Y ahora vamos a echar el agua. Hemos dicho que una parte de agua y 2. Entonces, esta es la parte de agua. Muy bien. Vamos a empezar a remover. Si vemos que queda muy sólido, pues se le tiene que echar un poquito más de agua. Y en el caso en el que veamos que queda muy líquido, pues habrá que echar un poquito más de líquido. Esto no suele ser infalible, esto de 2 y 1, porque muchas veces el exceso de agua provoca que al hacer el molde tarde mucho más en solidificar, en secar, y que tarde bastante tiempo en irse la humedad. Entonces yo voy a echar un poquitito más, así a ojo, más o menos. Os voy a enseñar ahora la textura que más o menos tiene que quedar, para que solidifique bien, seque duro y en fin, y quede todo pues súper bien. Bueno, pues más o menos esta es la consistencia que tiene que quedar, ¿lo veis? Ni muy líquido ni sólido. En fin, con este poquito que hemos hecho, que no es mucho, vamos a rellenar lo que son las esquinas, estas de aquí, estas y esta. Vamos a rellenar primero. Mirad, esta es la que yo ya tengo, entonces vamos a rellenar esta, que es la que nos falta, aunque seguramente que en el otro sitio también la ponga. Vamos rellenando con cuidado de no verter. Vale. Bueno, pues esta ya estaría. Vamos a la siguiente. Bueno, pues estas dos ya estarían. Vamos a ver si nos llega para hacer esta ventana. Yo creo que sí. Y bueno, así es como se hacen, ¿vale?
Ahora yo voy a seguir rellenando los moldes que nos faltan para poder hacer el otro lado de la pared y vuelvo enseguida para enseñaros cómo se pintan los moldes. Así que hasta ahora. Bueno, pues ya estoy aquí preparada para enseñaros a pintar moldes. Yo os voy a enseñar cómo los pinto yo. Habrá gente que lo haga de otra manera. Yo voy a enseñaros mi procedimiento, que es como yo lo hago y es como a mí pues me resulta más sencillo y a la misma vez pues para mí mejor, ¿no? Como digo, yo os enseño primero cómo lo hago yo y luego, si os gusta, lo hacéis de la misma manera, y si no, seguramente que por internet tengáis diferentes formas pues de pintar moldes, ¿eh? Primero vamos a pintar los más chiquititos y luego ya nos centraremos en color de la puerta, porque el color de la puerta todavía no lo tengo muy claro. En el álbum que hice o en la caja que hice la pinté así, en estos tonos, y las ventanas las hice de este color, pero no tengo yo muy claro que lo vaya a hacer igual en la casa o en la puerta que voy a utilizar para hacer lo que son imitando a esas casas o tiendas del Callejón Diagon. Entonces, bueno, vamos a empezar ya. Mirad, a mí me gusta pintar muy aguada, la pintura, muy aguada, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero es ver pues los tonos verdes, porque en este caso pues vamos a pintar los tonos verdes y la zona de las macetas. Bueno, pues vamos a empezar primero por esto y luego seguimos por lo otro. Vamos a pintar primero este molde. Os voy a acercar más para que podáis ver mejor cómo pinto el molde. Bueno, pues primero vamos a utilizar un pincel chiquitín, como veis aquí, porque es un molde muy chiquitito y a mí me gusta darle bastante detalle. Por otra parte, vamos a ver qué verde utilizamos. Yo voy a utilizar este de estampería, es el color Garden Green, y a mí la verdad que me da muy buen resultado, me gusta mucho el color y bueno, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo cojo una pizquitilla de pintura, si quiere salir, vamos a darle primero, ahí. Primero cojo una pizquitilla, bueno, esto es mucho, cojo una pizquitilla de verde, lo pongo ahí. ¿Veis? Lo pongo ahí. Y ahora lo que hago es aguarlo mucho. Me gusta muy aguada la pintura. Como digo, hay gente pues que lo hace de otra manera. A mí, como me gusta mucho lo que es el vintage, esta pintura que tiene pues como envejecido, como si fuera una pintura que lleva mucho tiempo ya echada o tal, yo lo agua mucho. ¿Veis? Y a partir de aquí, que ya está muy aguada, como veis, pues ya empiezo a pintar. ¿Qué vamos a conseguir con la pintura muy aguada? Pues bueno, lo primero es llegar a todos los rincones del molde y lo segundo es que queden por algunas zonas pues como más pintada que otras, que eso es lo que queremos en esta ocasión. Se tarda bastante en pintar un moldecito. ¿Veis? Al ser la pintura aguada se extiende muy bien por todos los rincones, ¿lo veis? Entonces eso hace que por unos lados se vea de un verde más oscuro y por otros pues un verde más clarito y así. Vale, pues una vez que tenemos ya lo que es todo lo que queremos en tonos verdes, voy a dejar que se seque este molde y me voy a ir a por el siguiente, que lo voy a utilizar también con el mismo verde. Vamos a utilizar este.
volvemos a coger otro poquito de pintura. De esta forma ahorramos muchísima pintura acrílica y quedan de verdad que quedan súper bien los moldes pintados, de verdad, o sea, no es no quedan mal, te ahorras muchísima pintura y quedan, a mí me gusta mucho más hacerlo de esta forma que hacerlo con pintura sin aguar, por lo que os digo, fijaos, es que se pinta mucho mejor, se meten entre los huequecitos. Luego le vamos a dar más, no os preocupéis. Esta es la primera base. Decidme si os gustan este tipo de vídeos, os gustan más tutoriales de álbumes, qué os gustaría más que hiciera en el canal, ponérmelo y yo pues soy toda oídos. Vale, pues este también estaría, no sé si habéis visto, no sé, creo que estaba fuera de cámara, pero bueno, este también estaría. Vamos a dejarlo ahí y vámonos a por el tercero, que es este. Volvemos a echar más. Volvemos a echarle agua. Vale, y vamos a pintar. Creo que esto tiene demasiada pintura. Vamos a aguar un poquito más. Para esto hay que tener muchísima paciencia, pero por eso os digo que aguéis un poquito la pintura. Se mete en todos los rincones, es mucho más sencillo de pintar así y a mí la verdad que queda, para mí queda muchísimo mejor. Pero claro, os tenéis que armar de paciencia con todo esto. Bueno, yo voy a seguir un ratito aquí con este. Y ahora nos vemos para el siguiente paso, ¿vale? Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo. Como veis, he pintado las tres del verde que me habéis visto aquí, ahí. Y ahora voy a utilizar un verde un poquito más oscuro para darle un tonecillo por el medio de las hojas. Vamos a ver. Voy a utilizar este verde de aquí, un poquito, como veis, muy poquito. Y hacemos exactamente lo mismo, lo vamos a aguar. Mucho, 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 mucho. Así. Y con este tono vamos a empezar a darle en el medio de las hojas, ¿veis? Así. Al ser un poquito más oscuro, pues queda ahí como si fuera una sombra en la hoja, queda súper bonito, ¿lo veis? Bueno, pues esto lo vamos a hacer
en el resto. Aquí, como no tenemos hojas, pues le vamos a dar donde, bueno, donde queramos hacerle un poco de sombra. Yo voy a darle así un poco por encima. Al estar aguado es lo bueno que tiene, que se escurre bastante bien. Vale. Y a este pues vamos a darle también un poquito por algunas zonas para que quede más oscuro. Bueno, esto por aquí. Ahora viene el siguiente paso, que el siguiente paso sería pintar lo que son las florecitas, ¿no? Yo me voy a decantar por un, no sé, porque como lo quiero bastante vintage, no quiero hacerlo muy oscuro. Voy a hacerlo de un amarillo. Voy a utilizar este amarillo de estampería, el safrón o como se pronuncia, y lo veis bien. Voy a utilizar este amarillo. Lo mismo, vamos a intentar sacar un poquito, así me vale. Y lo mismo, vamos a aguarlo bien. No os preocupéis porque os quede demasiado amarillo o el color que elijáis, porque luego lo vamos a envejecer todo, ¿vale? Vamos a envejecerlo, yo lo voy a envejecer con esto de aquí, que es el Dilution en menta, bueno, en chocolate, color chocolate, en spray, pero yo no lo voy a utilizar en spray, voy a echar un poquitito aquí y de ahí voy a empezar a oscurecer y a darle un poquito de vintage a lo que son todos los moldes. Como digo, no os preocupéis porque os quede muy amarillo, que no va a quedar en el... Al final no van a quedar así. Esto es cuestión de darle capas y capas y capas y capas a todo lo que pintamos. Muchas capas, capas para arriba, capas para abajo. Y esto es lo que pasa, que hay que tener muchísima paciencia para hacerlo, porque los moldes son chiquititos, en este caso, ¿no? Las flores son chiquititas y hay que tener muchísima paciencia, pero bueno, ármate de paciencia, que esto la verdad que a mí me quita el estrés muchísimo también, así que bueno, no me viene del todo mal. Bueno, pues voy a utilizar ese mismo amarillo para las flores de aquí. Voy a echarle más agua. Como veis, se utiliza muy poca pintura. Si lo hacéis de la manera que lo hago yo, claro, si lo hacéis de la vuestra, a lo mejor pintáis con pintura entera sin diluir o sin echarle agua. A mí, como os digo, no me gusta, me gusta más esta forma. Creo que queda mucho más natural, más envejecido. Todo queda mucho más integrado, los colores quedan integrados. Bueno, pues así quedarían de momento. Así vamos con los tres. Ahora vamos a pintar lo que es las macetas. A ver, yo para las macetas voy a utilizar diferentes colores, no quiero todas iguales. Voy a utilizar este marroncito que se llama Cookie. Este marroncito de Cookie voy a utilizarlo para una de las macetas,
lo mismo, ¿veis? Muy poquito, una gotita de pintura y vamos al lío. Voy a pintaros una y os dejo para pintar las otras dos con tranquilidad y os digo qué colores he utilizado, ¿vale? Porque esto es todo igual y luego ya vuelvo con los tres pintaditos. Bueno, vamos a empezar por este, por ejemplo. Bueno, ya veis cómo se pinta. Voy a pintar, que queréis darle alguna pasita así más para que parezca que está como más envejecido y tal, le dais. Yo lo voy a dejar de momento así, luego ya le daré alguno más, una pinceladita más. Voy a seguir con los otros dos jarrones y nos vemos en un ratito. Bueno, como veis ya he pintado los tres jarrones, he pintado las flores y así quedan como que no tienen vida, la verdad. A mí así pues no me terminan de gustar. Entonces, lógicamente a mí me gusta más envejecidos, ya que los voy a utilizar para colocar, como os he dicho antes, en el baúl o armario de pociones de Harry Potter, que lo voy a ambientar en el Callejón Diagon. Y entonces, mirar, van a ser de este estilo, van a ser así, envejecidas. Eso es lo que yo quiero, esa es la intención que yo tengo para poder envejecer estos tres moldes, perdonad. Y para ello tenéis dos opciones, o bien utilizáis algo así en líquido, en este caso Dilution en color chocolate, que podéis utilizarlo así en spray o utilizarlo como lo voy a hacer yo, aquí echado y con un pincel, porque así tenéis más claro por dónde queréis pasar el pincel y las zonas que queréis envejecer. Por otro lado tenéis la opción de utilizar pintura chocolate, pintura acrílica chocolate muy aguada, igual que hemos hecho para pintarlos, así que tenéis las dos opciones. Yo, si queréis, voy a hacer las dos y así me veis, ¿vale? Por cierto, os voy a dar un tip mirad, esta pintura está prácticamente seca, no es líquida ya del tiempo que lleva abierta, pero para lo que yo quiero me vale, porque como va a ser muy diluida, no tengo que pintar cosas grandes, me sigue valiendo. Cojo el pincel con bastante agua, ¿vale? Lo meto aquí y veis, ya tengo mi poquita pintura de chocolate. Ahora lo que tengo que hacer es diluirla igual que hemos hecho con el resto. Y a mí, para lo que quiero, me vale. Como os digo, os voy a hacer las dos opciones o las dos maneras de poder envejecer lo que son los moldes. Por un lado, con pintura acrílica color chocolate, muy diluida, y por otro lado con el Dilution. Vamos a ver, el Dilution es de Ranger, por si me lo preguntáis, para quien no sepa. Cogemos un poquito más y le damos aquí bien. Vale, ahora, ¿cómo vamos a envejecerlo? Pues mirar, simplemente dejamos caer la pintura marrón por las zonas que queremos envejecer. Mirar, como está muy diluida, la pintura directamente, ¿veis? No os lo va a envejecer. Mirad, mirad cómo cae. ¿Veis? Esto es lo que queremos, que la propia pintura vaya por las hendiduras que queremos envejecer. Y de esta forma, pues conseguiremos que lo que parecía como muy
con mucho brillo y sin vida, que quede de esta forma. Voy a pintar la flor del medio también de este marrón chocolate diluido. Y lo mismo vamos a hacer en esta zona de aquí abajo, ¿vale? Lo mismo, exactamente lo mismo. Echamos más agua para que nos quede más diluido aún. Y si queréis podéis utilizar un pincel más grandecito. Yo voy a utilizar un pincel planito más grandecito para hacer esto, porque aquí la zona es más grande y creo que podré hacerlo mejor con un pincel más grandecito. ¿Veis? Y así se envejece la zona. ¿Veis? Ya está. Y así tenemos un molde pintado y envejecido. ¿Que queréis envejecerlo más? Pues no hay problema. Le dais un poquitito más y listo. Yo voy a coger de aquí un poquito más para envejecer toda esta parte. No sé si se aprecia bien el detalle, la verdad, porque no lo sé, no sé si se aprecia bien lo líquido que es y el detalle de cómo está quedando. A mí me encanta hacerlo de esta forma, me encanta, porque quedan unos colores, ¡buah!, increíbles. Lógicamente, si queréis darle un tono más oscurito a la flor, pues en este caso le cogemos un poquito más y le damos, pero como veis, ya tenemos este también, lo tenemos envejecido. Y nos vamos a ir a este último. Y para ello pues vamos a coger más pintura, o si no, este lo vamos a hacer con el Dilution para que veáis cómo se hace. Mirad, yo he hecho aquí unas cuantas gotitas, con esto me vale porque es súper oscuro, y lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho con la pintura, diluirlo bastante. Lógicamente este es mucho más oscuro que el color que hemos elegido de chocolate, aunque es igual, es chocolate, pero es bastante más oscuro, así que vamos a ver cómo nos queda. Recordad que tenéis simplemente que colocar el pincel y dejar que la pintura corra por todos los huequecitos. Para que se vaya ella colocando. Podemos mezclar incluso los dos colores. A ver qué tal. Eso ya dependerá de vuestro gusto, de cómo lo queráis hacer y de cómo queráis vuestro envejecido. Vale. Así es como me queda a mí la parte de arriba. Y ahora vamos a ver lo que es la parte de abajo. Lo mismo, voy a coger color y voy a empezar a pasar así. Él solo se va acomodando, la pintura sola se va acomodando en los huequecitos, de ahí que sea líquido para que se vaya acomodando los huecos que hay.
y ella sola va dejando un surco, una marca de envejecido marrón, que es lo que queremos en esta ocasión. Que vemos que nos gusta más marrón por un lado o más clarito por otro, pues eso ya lo vamos haciendo conforme vayamos viendo cómo vamos avanzando. Que la flor nos la queremos más oscura, pues cogemos más marroncito y la pintamos de más marroncito y ya está, no hay problema. Que queremos algunos toques más marroncitos así por aquí, pues se le da un poquito más y listo, tampoco hay problema. Eso ya dependerá de lo que a vosotros os guste más. Yo os estoy dando ideas de colores o de cómo yo lo voy a hacer para mi armario, pero vosotros podéis hacer esto como queráis. ¿Que queréis darle más oscuro así por estas zonas? Pues le dais. Como digo, eso ya dependerá de lo que a vosotros os guste más. A mí la verdad que me encanta que se vean estos surcos y yo pues los voy a oscurecer un poquitito más para que se me vean bien. Y listo. Bueno, pues yo ya tendría lo que son estos moldes. Vale, listos para colocar. Por ejemplo, a mí aquí me gustaría que fuera un poquito más oscuro esta zona de aquí. Pues le doy un poquito más. Creo que a este también le voy a dar un poquitito más por esta zona de aquí. No hace falta que sea perfecto, de ahí que te quede pues muy rústico. Recordar que es como si estuviéramos utilizando pues unos jarrones así antiguos en los que lógicamente hay pues envejecido, y de eso se trata, que lo hagáis como si fueran jarrones viejos. Bueno, pues yo lo voy a dejar así de momento. Mirad, este ha quedado así. Este ha quedado así. Y este ha quedado así. De momento los voy a dejar así, luego cuando se sequen bien ya del todo, pues ya veremos a ver cómo los voy terminando. Pues así se pintan los moldes. Yo voy a seguir pintando los moldes que me faltan. Mirar que este también es el otro molde que pinté. Ojo, que también podéis hacerle una cosa muy sencilla, y es darle un poquitito de luz, que se da con ese tono que le he dado aquí, que podéis ver aquí, este tono blanquecino. También podéis darle un poquito de luz a las plantas si queréis, ¿no? Eso se da muy fácil, se coge un poquitito de pintura blanca, os lo voy a hacer si queréis. Mirad, yo lo hago con el dedo porque a mí me gusta hacerlo con el dedo, creo que queda mucho mejor porque así sabes perfectamente por dónde vas. Muy poquitita pintura, como veis, ¿vale? Muy poquitita pintura, y entonces le dais pues como unos destellos blancos, ¿veis? Y queda muy chulo también, pero esto si queréis hacerlo, no es obligatorio. Mira, yo lo voy a dejar así, no le voy a dar ningún destello blanco, al menos a las plantas. Seguramente que cuando me meta en esto sí que le dé, o cuando me meta en la puerta seguramente que también le dé algún destello blanquecino, pero de momento a las macetas no le voy a dar, las voy a dejar así. Y bueno, pues este es el segundo vídeo tutorial que os voy a hacer respecto al, como digo, al armario de pociones de Harry Potter. En el siguiente vídeo yo ya voy a tener todos los moldes pintados. Os recomiendo que tengáis los vuestros también para poder ir avanzando en el tutorial. A mí me queda por pintar esto, me queda por pintar esto, me queda por pintar
esta y me queda por pintar los moldes que os he enseñado a hacer hoy en el vídeo. Así que nada más, muchísimas gracias por pasaros por aquí, espero que os guste, que lo hagáis y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, porque tampoco quiero que sean vídeos excesivamente largos. Este ya lleva 40 minutos y no lo voy a cortar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser, os lo digo ya para que lo sepáis, en el siguiente vídeo vamos a hacer los ladrillos, ¿vale? Y ya vamos a empezar a armar todo en lo que es nuestro armario. Vamos a hacer los ladrillos, la pared, vamos a ponerle un poquito de musgo, lo que son los todo lo que hemos pintado, los moldes pintados. Vamos a hacer lo que es la barandilla o como el escalón, el peldaño de la casa, y vamos a ponerle algún trocito de papel también de scrap. Y bueno, ir eligiendo los papeles, ir eligiendo de qué colores queréis hacer las cosas, porque en el siguiente vídeo vamos a ponernos ya con ello. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el siguiente. Adiós.